semana para mí fue gloriosa, escuchando a mi padre hablarme, y lo hizo con el propósito de fortalecerme, sostenerme, guiarme, pero también ustedes. Siéntete privilegiado de estar en esta casa, escuchando una verdad que Dios quiere cumplir en tu vida. Así que, amado Espíritu de Dios, guíanos en esta mañana, en este día, en este tiempo. Que los ojos de nuestro entendimiento estén abiertos a tu voz para poder conocer al Dios que nos ama con amor eterno. Gracias, Padre, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo tenga toda la libertad en el corazón de cada oyente para que esto cambie su vida. En Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, amén. Sean todos bienvenidos y nos gozamos porque ha sido una semana deliciosa, llena de diversión, de descanso, de sol, de viajes, pero en todo momento Dios hablando a mi corazón, y yo sé que también a tuyo. Dios ha estado mostrando su justicia en mi corazón, y de todo lo que Dios me habló quiero compartirles algo a ustedes. Dios quiere hablarnos acerca de la coraza de justicia. Fíjense, Dios quiere hablarte a ti en relación a la coraza de justicia. Y estamos viendo que justicia no es algo, justicia es alguien, es una persona. Justicia es una persona y esa persona es Cristo. Quiero recordarte que justicia, Cristo, es la obra que Dios ya hizo para sacarte a ti y a mí de esclavitud. En el libro de Corintios, 2 Corintios 5:21, dice algo que tú tienes que recibir hoy. Al que no conoció pecado, se refiere a Jesús, por nosotros, fíjense, lo hizo pecado. ¿Quién? Dios, el Padre, lo hizo pecado. ¿Cuál es el propósito? Para que nosotros, ahí estás tú y estoy yo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces entiende esta verdad, recíbela como lo que es una verdad. Justicia no nada más nos libró del castigo eterno, no nada más nos libró del castigo eterno, merecíamos, la justicia es, tú eres culpable, por desobediente, por pecador, por mentir, pecador, por todo lo que incluye, merecíamos ser castigados a muerte. Pero justicia no solo nos libró del castigo, sino que tiene algo más. Esta porción de la Escritura dice, fuésemos hechos justicia. ¿Sabes qué significa? Hacernos idénticos a justicia. ¿Quién es justicia? Cristo es justicia. Entonces, la justicia de Dios no solo nos libró del castigo, sino que nos está haciendo, procesando, idénticos a Jesús. ¿Cómo vas? ¿Le permites a Él hacerlo? Y es una promesa de Dios. Hacer, dice aquí, hechos justicia de Dios en Cristo. Esta obra de Él es una obra divina, no se trata de tu esfuerzo,
No se trata de que le estoy echando ganas, se trata de la obra perfecta de Dios en tu vida a través de Jesús. ¿Se acuerdan esa porción de la Escritura que dice que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos y que sin Él, separado de Él, nada podemos hacer? Entonces, para hacernos justicia, para vivir esta justicia y hacernos idénticos a Jesús, se tiene que hacer en Jesús, en Jesús. Y Efesios 4:22 dice algo enorme en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿No la recuerdas? ¿Cómo vivías antes sin Cristo? Había gente viviendo en una religión, hay gente que lee las Escrituras, ora a Dios, pero vive con un amante, vive con una querida, vive robando, esas personas son como los fariseos. Piensan que por dar una imagen de justicia humana, obviamente, agradan a Dios. Pero aquí, Efesios está escrito, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, mira, dice, despójate del viejo hombre. Dios no lo va a hacer. Es tu decisión. Tú tienes que despojarte del viejo hombre. ¿Y sabes cómo comienza eso? Reconociendo al viejo hombre. Hay un término muy fuerte que dice: Dios no puede hacer nada en tu vida si tú no lo permites. Él es respetuoso. Y entonces la Biblia está escrito: despójate del viejo hombre. ¿Cuál es ese? El que hace las cosas en una forma sin Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cómo va a haber un cambio en nuestra vida? ¿Cómo va a haber un crecimiento, una madurez, si queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios? Por eso dice: despójate del viejo hombre. Y esa es la invitación para que tomes la decisión hoy de despojarte del viejo hombre. Y dice claramente cómo está ese viejo hombre. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Es un vicio, está viciado, está lleno, dice ahí, de deseos engañosos. El verso 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es eso? Mente lo entendemos, pero la renovación es un cambio de mente, pero no puedes seguir pensando con la misma mente humana, sino tiene que ser con la mente de Cristo. Por eso dice: en el espíritu de vuestra mente. Cuando tú tomas la decisión de despojarte de ese viejo hombre que está viciado con deseos terribles, y esos deseos terribles están tan lejos de Dios, que Él dice aquí claramente que necesitamos vestirnos, verso 24, del nuevo hombre. Otra vez, una decisión. Tú tienes que decidir vestirte del nuevo hombre. Y fíjate qué hermoso. Ese nuevo hombre está creado en la justicia de Dios. Dice Dios en la justicia, pero también está creado en la santidad del Espíritu Santo. Y ese nuevo hombre está creado en Cristo, la verdad. Es integral. Tú y yo debemos anhelar vestirnos de ese nuevo hombre creado en toda la deidad de Dios. Y la especifica en justicia, santidad y verdad. Ahí debemos
en esa verdad, en esa vestidura del nuevo hombre. Por lo tanto, esa vestidura no es externa como los fariseos. La gente de aquellos días veía a los fariseos y en la mente venía una idea de esa gente del pueblo. ¡Wow! ¡Qué hombre tan santo por lo que vestían! Pero esta invitación del nuevo hombre no es por fuera, sino que es por dentro. Dice la Escritura en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Está diciendo que tus luchas no es con tu esposo, tu lucha no es con tu esposa, aunque no le hagas caso. Mucho menos tu lucha es contra los hijos, ni con el vecino. Ayer, hablando de vecino, 6 de la tarde, comenzó a oscurecer y uno de mis vecinos prendió fuego. Los que conocen mi casa, hay una parte al lado, y le prendió fuego exactamente en la ventana de la parte de abajo. Y toda la casa se ahogó. Y lleno del Espíritu Santo me paré y dije, ahorita me va a escuchar. Y Heli me dijo, tranquilo, ¿estás preparando el mensaje? Dije, bueno, después del mensaje le digo, o sea, mi lucha no debe ser contra el vecino, no debe ser contra la gente. Y mira cómo peleamos. ¿Cuántos tienen jefes en su trabajo y pelean con el jefe? Escucha bien, porque lo que Dios quiere hablar es específicamente para ti. No tenemos lucha contra la gente. La Biblia dice sangre y carne. Con ellos no es el pleito. ¿Entienden? No es tu suegra. No es con ellos el pleito. La lucha, dice claramente, es, mira, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Contra esos es la batalla. Y no es palpable, entiende, iglesia, no es algo que puedes ver, tocar. Porque ahí claramente dice en dónde es esa batalla. Y lo lees conmigo, dice en las regiones celestes. Muchos dicen en el cielo. ¿Tú estás en el cielo? ¿Tú dónde estás? Aquí en la tierra. Pero claramente la Escritura dice que en las regiones celestes es una dimensión espiritual donde es la batalla. Es ahí donde vienen esos principados, esas potestades, esos gobernadores de las tinieblas. Esta guerra espiritual es en la dimensión espiritual. No lo bajes a la tierra, no es ahí. No es ahí. Y dice claramente que solamente podemos ser protegidos, según el verso 13, si la guerra es en el ambiente espiritual, con entes espirituales que ahí están mencionados y que tú los has visto bien. Dice el verso 13, por tanto, toma otra decisión. Tienes que tomar, tienes que decidir tomar, ¿qué cosa? Toda la armadura de Dios. Para que puedas resistir. Me encanta, en el día malo. Yo sé que muchos de ustedes hoy están aquí en este lugar. Y qué hermoso que estés aquí. La verdad, qué bueno que estás aquí. Estás viviendo lo que dice aquí, un día malo. Muchos están viviendo un día malo. Hace unos minutos estaba yo con Luis Banda ahí en mi oficina
y le mostré cómo una persona está desesperada porque no encuentra a su esposo o el papá de su hija. Está muy mal. Y me localizó a mí y dice: pastor, es que usted lo tiene agregado en sus contactos. Y día malo. La gente está viviendo un día malo. Pero si dice la Escritura que si tú te pones toda la armadura de Dios, dice ahí que vas a poder resistir en el día malo, en el día malo. Y luego mira la provisión de Dios, promesa de Dios. Y habiendo acabado todo, mírate, estar firmes. Estar firmes. ¿Cuál es tu día malo? Vamos a ponernos la armadura de Dios. Esta escritura, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, él enumeró muchas piezas de la armadura que usaban, fíjense, los soldados romanos de aquel tiempo. Y entonces él era un hombre muy conocedor, era un hombre con mucha relación, con mucha economía, con muchas amistades. Obviamente se metía en todos lados y él podía ver perfectamente cómo era la armadura, no de cualquier soldado, era de un soldado romano, que eran los mejores de aquella época. Y entonces comienza a describir Pablo la armadura de un soldado romano y la lleva a una figura de la armadura de Dios. Y el verso 14 dice: estad firmes, estad pues firmes. Así que si viene hoy el desánimo, porque has intercedido, has orado por eso que estás viviendo, esa situación que estás viviendo, hoy me encantó todo lo que se cantó aquí, porque fue la antesala de venir a escuchar el banquete que Dios tiene para nosotros. Cada canto fue una antesala de lo que Dios quiere darte hoy. Y dice ahí claramente: está pues firmes, firmes. No importa lo que estés viviendo en este día malo, firme. Porque dice ahí: firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sabes qué está diciendo? Ponte el cinturón de la verdad. Y si Él ha hablado contigo y te ha dado promesa y te ha dado palabra y te ha dado su palabra, síguete de ella. Síguete de ella. Porque viene lo más tremendo para mí en este día. Y vístete con la coraza de justicia. Ahí nos vamos a quedar. Vístete con la coraza de justicia. Dios está hablándonos de justicia. Bueno, la invitación es que te vistas con la coraza de justicia. ¿Te das cuenta que la coraza es la segunda pieza de la armadura de un soldado romano? Y es la segunda pieza de la armadura de Dios. Dice: la coraza es la segunda pieza de armadura y la compara con la justicia. Entonces yo te pregunto: ¿qué es una coraza? Los soldados de aquellos días era algo que se ponía como un pecto, como una cosa así, una protección, y que tenía piezas que tenían cierta flexibilidad, y los soldados no tan buenos, vamos a decirlo, para la batalla, lo usaban de un material así como de cobre o de lámina, pero los más fuertes, los mejores soldados usaban el bronce. Obviamente pesaba más, pero no cualquier soldado romano podía tener la misma coraza del mismo material. Los mejores soldados tenían la coraza de bronce.
Y te preguntas, ¿y por qué? Porque como eran los mejores, eran los que abrían la batalla, eran los que iban al frente, y entonces no peleaban hombre a hombre, sino que como ellos brillaban por ese material de bronce, los enemigos sabían que esos eran los mejores guerreros de Roma. ¿Sabes qué hacían? Lo atacaban entre varios, cada uno de ellos. Y ese material de bronce aguantaba todas las armas de los enemigos. Y cuando yo comienzo a ver esto, dije, wow, yo quiero la coraza de bronce. Porque vaya que Satanás me ha tirado. No sé a mí, pero a mí me ha tirado hasta con la muleta. Ha querido lastimar tantas cosas en mi vida, que solamente la coraza de justicia puedo salir vencedor. Así que esta mañana te invito a que no escojas otra coraza, sino la coraza de justicia, la mejor. Sabes, así como la coraza protegía los órganos vitales de los soldados romanos, corazón, pulmones y ese aparato digestivo y qué sé yo, todo eso lo protegía. Quiero que entiendas que esta coraza no iba colgada de los hombros, sino de las caderas, porque pesaban. Porque si fuera de los hombros, ellos no iban a poder tener movilidad. Entonces, estas corazas, a mí se me iba a acomodar bien en mi callito aquí se iba a acomodar re bienísimo, diría el tabaquero, porque hay donde acomodarse ahí. Diríamos en Tabasco, el callo de la andadera. Aquí la coraza iba a estar, súper bien. Así ellos, y no tenían rojas, pero quién sabe cómo estaba que se atoraba aquí esa coraza para poder tener movilidad. Bueno, esa figura que tomó Pablo de la coraza de bronce, él escribe y dice, toma la coraza de justicia. Y esa coraza de justicia, quítate de la cabeza que va aquí. La coraza de justicia es una parte de la armadura de Dios que te va a proteger tu vida espiritual. Te voy a decir por qué. Ve a 2 Corintios 10:3. Mira lo que dice, pues aunque andamos en la carne, ojo con eso, no es libertad de que, bueno, dice la Biblia que yo debo ser carnal. No te confundas. Cuando dice andamos en la carne es porque tenemos que dormir, comer, ir al baño, tomar agua. Andamos en la carne, ¿va? No, di conmigo no, militamos según la carne. ¿Sabe lo que es militar? Sí lo entiende, ¿verdad? Entonces, aunque tenemos un cuerpecito, no militamos según la carne. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales, sino poderosas en Dios, escucha bien, para la destrucción de fortalezas. Número 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Escuchen bien, la coraza de justicia sirve para que esas armas, ese ataque diabólico, porque es diabólico, porque ya vimos que son principados, es diabólico todo ese ataque, es para esa coraza de justicia que no va aquí puesta como los romanos, es una armadura espiritual que sirve para destruir fortalezas. ¿Cuál es tu fortaleza? Nunca voy a poder.
Esa es una fortaleza. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Tus ojos naturales ven la situación económica, ven cómo está el país, ven cómo está el trabajo, cómo está la situación y qué dices, no voy a poder. Miras tu salud y dices, si yo hace 10 años hubiera comenzado, quizá hay una fortaleza ahí. Hay una enorme fortaleza que necesitas la coraza de justicia para derribar esa fortaleza. La fortaleza en la que te rodea tu entendimiento. Y ese entendimiento es, no se puede, no alcanza, etc. Y dice en la Escritura, destrucción de fortalezas. Pero tienes que derribar también los argumentos. ¿Cuáles son tus argumentos? Porque tus argumentos construyen fortalezas. Mi hijo nunca va a cambiar. Mi esposo nunca va a conseguir, etc. O sea, tenemos unos argumentos avalados por la experiencia y la vivencia de todos los días que te tienen construyendo fortalezas. Y necesitas la pieza de la armadura de Dios. Esa cosa hermosísima que usaban los romanos, que es la coraza de justicia, para poder destruir las fortalezas y derribar los argumentos. ¿Y sabes cómo te defiendes? Con altivez. Dice claramente la Escritura, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sabes que el apóstol Pablo, antes de escribir esto, él era un fariseo de fariseos? Y por ese mal conocimiento y entendimiento de las cosas divinas, perseguía a la iglesia. ¿Te acuerdas? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Y hasta que tiene un encuentro con Cristo, es cuando él puede decir, necesitamos toda la armadura, porque él lo vivió. Él persiguió a la iglesia, él llevó a la cárcel a muchos cristianos de aquel tiempo. Y él tenía que pararse frente a la gente con la coraza de justicia, porque quiero que te imagines a Pablo predicando en 2 Ríos, donde primero te siguió a ti, te metió a la cárcel a tu marido y atacó tu creencia y se metió contigo como fariseo. Pero una vez que Dios lo alcanza, se vuelve a parar en el mismo lugar y comienza a predicar acerca de Cristo. ¿Qué crees que hacían esos argumentos? ¿Qué crees que hacían esas fortalezas que tenía en su cabeza? Imagínate a Satanás hablándole a Pablo cuando él está predicando. Le decía en voz baja, desgraciado. Sí, muy Pablo, pero tú los perseguías. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo no sé cómo la gente puede meterse con una mujer que no es su esposa y luego ir a orar con Dios. ¿Cómo es que la gente roba, engaña, etcétera? Y va con Dios, Señor, ayúdame. Pablo tuvo que morir. Y una vez que resucitó Pablo, entonces él vivía vestido con la armadura de Dios. Por eso Él nos las enseña. Él nos las pone delante de nosotros para que cuando esa altivez, que realmente es orgullo y soberbia, por orgullo la gente no quiere recibir a Cristo, porque su religión la tiene dominada, porque su conocimiento externo de las costumbres religiosas. Sammy decía hace unos momentos que hay una costumbre bien fuerte. En todo el mundo se celebra la Semana Santa. Te pregunto, antes de la Semana Santa, ¿qué hay?
el carnaval. ¿Qué se hace en el carnaval? Ya. O sea, son costumbres que se tiran a ese libertinaje, y estoy hablando a gente que lee la Biblia, que se llama cristiano, no es hijo, se llama cristiano, etc. Y vive un carnaval todo enero, febrero, pero y parte de marzo, pero en abril, Semana Santa, no come carne para no pecar. ¿Cuántos así? No se sabe. Y entonces en mayo, ¿qué van a celebrar? Si ya celebraron el carnaval y luego la Semana Santa, ¿qué sigue? ¿Cuál? Para lo que tiene madre, porque hay unos que no tienen. Los escribas, los fariseos así eran. Vivían religión. ¿Sabías que los fariseos, Pablo lo explica, los fariseos a los mandamientos de Dios le pusieron otros? Y esos otros mandamientos pesaban más que los propios mandamientos de Dios. Jesús se los echaba en cara siempre. Por eso la invitación es: ponte la coraza de justicia para destruir fortalezas, para destruir argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento. Y conocimiento no es ya me aprendí la Biblia. Ojo con eso. Conocer no es aprenderse la Biblia, no la reces. Hay gente que reza, Padre nuestro que estás en los cielos, y alguien se muere, ¿y qué le hacen? ¿Cuántas Aves María, cuántos Padres nuestros le tienen ahí? No es eso el conocer a Dios. Conocer a Dios es conocer verdad, es conocer a una persona, es conocer a Cristo. Y eso te hace libre. Y eso te da vida eterna, porque la vida eterna es conocerlo a Él. Entonces, cuando Dios está diciendo que te ponga la coraza de justicia, es para que toda esa altivez que se levanta en tu entendimiento contra el conocimiento de Dios, y dice ahí, y llevar cautivo, agarra tus pensamientos, llévalos cautivos, todo pensamiento a la obediencia de Dios. Cuando venga el dardo contra tu pensamiento, tu mente, lo que tienes que hacer, tomar ese pensamiento y llévalo a la obediencia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de eso? La coraza de justicia. Estos argumentos, estas fortalezas, son distracciones para que no le conozcas a Él. Dios nos dijo a nosotros, a esta casa, Dios nos dijo en enero, que este año 2025 es un año de crecimiento, de madurez. ¿Qué es más fácil? ¿Ser un chico, un niño o ser un adulto? El niño ni se fija, ni le interesa qué tanto suben las cosas, pero un adulto que tiene que pagar su renta, pagar la gasolina, la energía eléctrica, etc., y tiene un sueldo, una entrada y mira la salida. Pero Dios te dice que es importante que todo pensamiento lo lleves cautivo y que dejemos de ser niños fluctuantes de cualquier tipo de doctrina, sino que al ponerte la coraza de justicia, y si la coraza de justicia, y la justicia nos libró del castigo eterno, y la justicia nos está haciendo idénticos a Jesús, necesitamos creer eso. Por eso es necesario ponerte la coraza de justicia. Ahora, si alguien te pregunta, ¿cómo te la pones? ¿Qué le contestas? Si yo te dijera,
A ver, Claudia, ponte la coraza de justicia. Así, ¿cómo le hago? Chele, ¿tú qué estás con? No, ¿cómo le hago? ¿Quién sabe cómo ponerse la coraza de justicia? Hasta aquí vamos bien. Pero ahora hay que aprender cómo ponerse la coraza de justicia. Si es espiritual, no se puede tocar, ver, sentir cómo me la pongo. Está fácil. Salmo 119, 172. Dice claramente la escritura, porque todos tus mandamientos son justicia. Estaba cerca, Jorge. Todos tus mandamientos, ¿qué son? Justicia. Escucha bien, amadas mujeres, cuando Dios dijo, mujeres, sométanse a su marido, no es para maldecirte, no es para hacer una carga contigo. Todos los mandamientos son justicia. ¿Cómo te pones la coraza de justicia? Obedeciendo. ¿Qué cosa? Sus mandamientos. Y si obedeces, ¿por qué obedeces? Porque le creo. Entonces, ¿sabes cómo te pones la coraza de justicia? En fe y en obediencia. No es orando. No quiere decir que no ore, no. Pero la coraza de justicia se pone uno en fe y obedeciendo. ¿Obedeciendo a qué? Todos sus mandamientos, porque sus mandamientos son justicia. Por favor, no vayas a ver a Moisés, no matará, no. Todos tus mandamientos, los mandamientos que Dios te dice a ti, son justicia. Fíjate, yo quiero que vayas a ver a un amigo mío llamado Abraham, Romanos 4:20. Dice la Escritura que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Conoce la historia de Abraham? Le prometieron descendencia, que si podía contar la arena o las estrellas, así sería su descendencia. Y era un hijo, y tenía por compañera una mujer estéril. Y por esos argumentos y esas fortalezas que él con su mujer hicieron, Abraham se mete con Agar, la sirvienta egipcia, y tuvieron un hijo. Y ese problema que tiene Israel hasta el día de hoy son los árabes, pues el hijo de la promesa. Pero cuando tú no obedeces el mandamiento de Dios, el mandamiento de Dios fue con Sara. ¿Qué hizo Abraham? Con Agar. Sara, viejita, arrugadita, pasita. Agar, 90, 60, 90. Hombre, ¿con quién te vas? Todo el mundo aquí, ¿verdad? Fíjate quién dije, todo el mundo. Pero yo digo, Abraham, que con tu viejita, la estéril. Y dice la Escritura que no dudó, sino que esa promesa se fortaleció, pero dice claramente en fe, en fe. Y luego, fíjate qué hermoso, dando gloria al 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. El mandamiento de Dios fue, Abraham, mira las estrellas y a ver si puedes contar la arena, porque así será tu descendencia. Tu descendencia nadie la podrá contar, porque nadie puede contar las estrellas, ni nadie puede contar la arena del mar. Incontables. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. Tú tienes que creer. Y cuando tú le crees a Dios y le obedeces, tienes puesta la coraza de justicia. Por eso él dice, yo quiero obediencia, yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia.
Pues sean obedientes a lo que Dios te dijo. Hazlo. Hazlo. Mira el verso que sigue, 22. Por lo cual también su fe, la fe de Abraham, a la promesa, a lo que Dios le dijo, ¿qué pasó? Su fe le fue contada por justicia. Me encanta porque este hombre dice en la Escritura que viene de un pueblo idólatra. Abraham viene de un pueblo idólatra. Y cuando de todos los dioses que él conocía, hay un Dios desconocido, le habla y le dice, salte de tu tierra y tu parentela, ahí va. Desde ahí, su fe le fue contada por justicia. ¿Quieres ponerte la coraza de justicia? Fe. ¿Sabes? Abraham, sus acciones de su vida las vivió en la fe de Dios. ¿Se acuerdan cuando le dice, dame a tu hijo? No te vayas a equivocar, no a Ismael, a tu único hijo, el de la promesa, y ofréceme tu sacrificio. ¿Qué hizo? Le creyó a Dios. Él sabía que si lo mataba, porque Dios le había dicho que él iba a tener incontable su descendencia. Mira lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué pasó? Obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, fíjense, sin saber a dónde iba. ¿Ves? Hoy nosotros, los hijos de Dios, queremos que Dios nos diga todo el plan. No. El Señor quiere que te pongas su coraza de justicia, que es fe y obediencia. Hay gente que tiene fe pero no obedece. Es importante lo que dice y lo que está escrito en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas perdidas. ¿Quién está hablando? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Sabes qué perdió? Su economía, sus relaciones políticas, su posición dentro del Sanedrín. Perdió todo ese hombre, Pablo. Y lo tengo por basura. Y ahí es donde tú tienes que ir. Ojalá pudiéramos rayar esa parte para ganar a Cristo. Todo lo tiene como pérdida, todo lo tiene como basura. ¿Para qué sirve? Para nada. Con el único propósito, para ganar a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en Él. Humanamente se celebra este domingo la resurrección de Jesús. Pero nadie habla de un día específico que es el día anterior. Se habla del domingo de resurrección. A mi teléfono me llegan muchas felicitaciones, no para mí, sino stickers donde feliz domingo de resurrección y domingo de resurrección y todo el mundo, fíjate, lo dije bien, todo el mundo, domingo de resurrección. Pero ¿y el sábado? Escucha bien, nadie menciona el sábado. Ese día entre la cruz y la resurrección, sábado, el día del silencio, el día del dolor, el día donde todo parecía que la esperanza se había ido. Ubícate, mira la cruz, no veas el domingo de resurrección, mira el sábado, donde fue molido, donde entregó el Espíritu,
donde salieron las tumbas, donde se oscureció todo, donde Él entregó su vida. Y hay un silencio. Y para la gente que lo seguía, aún para su madre, aún para las mujeres que creían en Él, la esperanza se había ido. Y estaban ahí llorando, y estaban esperando, estaban dudando, preguntándose de todas las promesas, ¿cuál sería la verdadera? Pero te digo algo, tú que estás viviendo ese día, escucha bien, aunque parezca perdido, no significa que lo esté. Dios sigue obrando. Mientras el mundo creía que todo se había terminado, hasta hubo un romano que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, pero hasta ahí llegó. ¿Sabes? Dios estaba preparando la resurrección. Si tú estás en una temporada, en un día de espera, y si todo en tu vida está en silencio, y estás orando y no ves respuesta, amigo, amiga, hermano, hermana, no te rindas. Porque lo que hoy parece un sábado silencioso puede ser solo el día antes de la resurrección. La esperanza sigue viva, aunque no lo sientas. Si Jesús venció a la muerte, no hay situación tan fuerte que Él no pueda resucitar. Confía, ora y espera. Sigue firme, sigue creyendo, sigue confiando, porque tu domingo de resurrección se aproxima. Ponte la coraza de justicia y espera y los dardos de Satanás vienen sobre tus hermanos y va a creer argumentos, no des, no puedes, no sirve, no, y para qué, y te va a comenzar a bombardear. Ponte la coraza de justicia y que te ataquen por todos lados, estás protegido. Créele y obedece. Espera en Dios. ¿Tú crees que Dios es ajeno a todo lo que estás viviendo hoy, en este sábado de silencio, de donde la esperanza parece ser como que se acabó? Dios movió a Samuel y dijo, Él nunca ha perdido una batalla, ni la va a perder. Y si tú lo crees, di amén. Ponte la coraza de justicia. Ponte. Seguimos en Romanos 4:23, nos quedamos en el verso 22, 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado a Abraham, ¿verdad? Esa justicia no solamente fue para Abraham, porque la gente se queda, no, sí, Abraham le fue contado su fe con justicia. Sí, Abraham, pero también a ti y a mí. Mira cómo dice la Escritura, sino también a nosotros. Sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser tocados. Esto es, ¿a quiénes? A los que creemos. A los que creemos, a los que tenemos fe en que Dios levantó a Jesús de los muertos. ¿Tú lo crees? Entonces, creer es fe. Ponte la coraza de justicia y comienza a vivir un día a la vez. No te fijes en mañana. Olvida tu pasado. El pasado te trajo a este lugar. Tus dolores, tus carencias, tus necesidades te llevó a buscar a Cristo. ¿Ya lo encontraste? Bueno, ¿sabes? Hay un enemigo que te quiere regresar. Te quiere llevar al lodo cenagoso otra vez, como los cerdos.
bien limpiecito aquí, pero te vas a revolcar en la mugre otra vez. No lo permitas. Ponte la coraza de justicia. O sea, cree en el Señor y obedece al Señor. Obedece porque todos sus mandamientos son justicia. Y si Dios te dijo, amado Carlos, que tu enfermedad no es para muerte, deja de tener y vivir con miedo. ¿Quién más? Es que necesito ponerme unas inyecciones. Ponte la coraza de justicia. ¿Cómo es eso? Cree al mandamiento que Dios te dio y obedece. Porque si lo crees y no lo obedeces, no sirve. Verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ponte. ¿Cuál es tu día malo? ¿Cuál es tu día que estás viviendo? Bueno, peléalo con la coraza de justicia, creyendo y obedeciendo lo que Dios, el mandamiento ya te dio, el mandamiento que ya te dio. ¿Sabes? Yo quiero terminar en y si voy a terminar. ¿Sabes? Salmo 1:6 dice, porque Dios conoce el camino de los justos. Y para que lo reciba mejor, ponte de pie. Esto que está escrito ahí, no te imaginas, no tienes idea de cómo se siente Dios. No tienes idea cómo se siente Dios cuando tú lo obedeces. Él sabe lo mucho que te cuesta obedecer. En las cosas más sencillas. Me fui de vacaciones con mis hijas, con mi esposo, mis nietos. Y salimos de ese lugar desayunados y sacamos cuentas. Y dijimos, comemos en la Cayuca. Pero era Viernes Santo. Ese día no comen, yo creo, porque lo único que había en ese restaurante, Jorge, era pollo. Y había pollo Kentucky y pollo asado. A ver, ¿conocen a su pastor? ¿Cuál escogí yo? Gracias, el Kentucky. ¿Cuál creen que comí? El asado. ¿Por qué les cuento esto? Porque Dios sabe que me encanta la fritura, lo frito, la grasa que dice, se saca la Mercedes y dice, familia, estamos cerrando, no hay picadita, no hay carne asada, o sea, no había más que pollo y dos tipos de pollo, asado y Kentucky. Yo escogí Kentucky. Y dice Angélica, no, tráiganos solo asado. Y se quedó viendo, mira señor, como diciendo, ¿usted paga? Y le dije, asado por favor. ¿Sabes cuánto me cuesta obedecer eso? ¿Sabes cuánto me cuesta? Cuando tú quieras hacer algo malo, fíjate cómo lo dije, cuando tú quieras hacer algo malo, ponte la coraza de justicia. Obedece su mandamiento en fe y en obediencia en hechos. Porque cuando Dios ve lo que te cuesta obedecerlo, lo que te cuesta decir no al pecado, a la maldad, a la desobediencia, cuando tú te encuentras algo que no es tuyo y lo necesitas, y levantas tu mirada y dices, gracias a Dios porque es mi bendición. No, ese dinero es de alguien, esos lentes, ese teléfono es de alguien, no lo robes. Pero es que yo lo necesito, sí, pero obedece. Dios no te va a prosperar robando, mintiendo, adulterando, etc. Cuando Dios ve que has tomado la decisión de obedecer, aunque te cueste un montón, Él sonríe
porque Él conoce cada batalla tuya. ¿Por qué eres diabético? Por tragón. Porque tanto a ti como a mí nos gusta lo dulce. Todo lo dietético es diabólico, no sabe a nada, parece comida de hospital. Pero lo más sano. Imagínate, llegas a un buffet donde todo por aquí, postres y todo por aquí. Yo comenzaba por aquí, yo comenzaba por los postres y atrás de mí, mis nietos. Y cuando iba de aquel lado regresaba todo porque mi general me decía, no has comido nadie, mira cuántos postres llevas. ¿Sabes qué así es Dios? Dios te cuida. Amén. Dios te cuida. Y Dios no quiere que te enfermes. Y Dios no quiere que te pase nada. ¿Y cómo lo hace? Te quita cosas. Si hay alguien aquí que está enojada con Dios, esa persona porque no tuvo la economía ni los días suficientes para salir del paseo, Dios te cuidó. Amén. Dios te cuidó. Ya vendrán días, pero estos días Dios te cuidó y te guardó aquí. ¿Ves? Escucha bien este salmo 1:6. Gracias, Anita, porque Dios conoce el camino de los justos. Dios conoce tu caminar. Quítate ese argumento y esa fortaleza. ¿Por qué a mí si yo te obedezco, Dios? Tú no puedes cuestionar a Dios porque Él conoce el camino de los justos. Y todo lo que tú estás caminando, Él lo conoce. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Amén. Confía en Él. Y sal de este lugar con una renovación de tu entendimiento espiritual. ¿Sabes? Voy a salir de este lugar puesto por la coraza de justicia, que es fe y obediencia. Fe y obediencia a su mandamiento, no a lo que tú sientes, no a lo que tú creas, a lo que Él dice. Si Dios dice que para la derecha, ¿para dónde vas a caminar? Para la derecha. Si caminas para la izquierda, eres un necio y vas a caminar sin coraza de justicia. Lo que Dios te diga y que esté escrito y que engrandezca su reino y de buen testimonio, viene de Él. Esos son sus mandamientos. Obedécelos creyendo. Amén. Vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Y vístete de esa coraza de justicia. Padre, gracias por tu justicia. Porque no nada más nos libró del castigo eterno, sino que tu justicia, amado Padre, en Jesús nos está haciendo cada día idénticos a Jesús. Y esto se va a lograr con la coraza de justicia que hoy nos colocamos en fe y en obediencia a todos tus mandamientos. Ayúdanos a hacerlo, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe y que todo pensamiento que no viene de ti lo llevaremos cautivo a tu verdad, a tu palabra. Y lo que ahí se diga, lo vamos a creer y lo vamos a obedecer. Gracias por esta coraza de justicia. Gracias porque no nos libra de los dardos del enemigo, pero sí nos protege de esas acechanzas diabólicas. Te amamos, Señor Jesús, y bendigo en tu nombre cada familia que está aquí. Que tu coraza de justicia sean investidos cada uno de ellos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.